Buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes los que están aquí en casa, qué gusto verles a todos, hay quienes nos visitan, entonces bueno, damos muchas gracias a Dios y agradecemos porque Él sigue teniendo piedad y misericordia de cada uno de ustedes, los que nos están viendo por internet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor siga teniendo piedad y misericordia de ustedes y también nos gozamos de saber que ya nos están viendo, que ya se están conectando para recibir esa palabra viva y eficaz para sus vidas. Gloria a Dios, hermanos, y bueno, hoy tengo el libro de Elena Sodoma de Codificando la Biblia. Es un libro de estudio, te va a ayudar de mucho conocimiento. Siempre lo digo, trae un resumen y te va a traer palabras en hebreo, pero siempre con un orden y con un sentido. Es una profundidad al texto. ¿Quieres saber cómo empieza Génesis? Aquí te lo va a decir y es una profundidad de la palabra. Lo tenemos aquí, si lo quieres, te lo puedes llevar los que lo quieran y no puedan o saben cómo adquirirlo por Amazon, te llega muy fácilmente y también va a ser de grande bendición para tu vida. Dios les bendiga, que la palabra sea de grande bendición para sus vidas. Gloria a Dios, hermanos, yo estoy escribiendo el tomo 2 de esa colección. Gloria a Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 21, 17. Hechos 21, 17. Y dice la escritura: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano, de la boca de tu siervo, el corazón de mis hermanos, para que tu palabra sea tocando sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Buenos días, tardes, noches a todos los millones de internautas que nos sintonizan el día de hoy o el día de mañana, quién sabe cuándo nos sintonicen, ¿no? En un año, en 2 años, a partir del día de hoy, el Señor sea con ustedes. A todos los que estamos aquí, ya empezó el calorcito, se adelantó un poco, entonces bueno, está puesto el aire. Si a alguien le molesta, bueno, lo pueden apagar, pero está haciendo como calor, ¿no? Yo me acuerdo que el calor entraba hasta la primavera, hasta el 21 de marzo, y hacía todavía frío, y andaba uno con heladas. Bueno, esperemos que se mejore la situación. Hay una sequía generalizada en el país, pero el Señor será con nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Pablo llega finalmente a Jerusalén. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Finalmente llega a Jerusalén. Es el momento de tensión, terminó en el momento de tensión del viaje. Dijimos que este hombre manejaba mucha tensión, acaba de terminar, todo luce de lo más normal y bueno, finalmente se reúnen los hermanos en Jerusalén, finalmente llegan a la capital. Jerusalén siempre ha sido la capital religiosa cosmopolita, ¿no? Hay ciertas ciudades cosmopolitas, por ejemplo, Londres, encuentras gente de todas las nacionalidades, no es muy cosmopolita, pero en cuestión religiosa, básicamente Jerusalén es la base de es el fundamento donde se reúnen todas las religiones. Realmente es algo completamente impresionante. Vamos a ver si se conecta. Parece que estaba fallando un poco la red. Acuérdense que llegan y muchos de ustedes se conectan también a la red de la iglesia. Entonces vamos a ver si pueden, ¿cómo se llama?, desconectarse un ratito, a ver si se limpia. Si no, bueno, está intentando conectarse, parece que no hay señal. Bueno, no importa. Nos perdemos de unas diapositivas. Durante miles de años los sermones fueron sin diapositivas. Recuerdo que este pastor había preparado todo su sermón con base en unas gráficas y de pronto no servía el proyector, y me acuerdo que se ponía todo nervioso y hacía a ver, en el nombre de Jesús, no, y bendecía el proyector y nomás no. Y bueno, pobre hombre, el sermón estaba basado en sus gráficas, entonces en ese momento ni modo de entrar el pizarrón y hacerle, se perdió toda la idea. Aquí básicamente, bueno, se trata de ¿cómo se llama?, de que impacte una imagen, pero el sermón es lo mismo. Entonces
con sermón o con diapositiva o sin diapositiva, seguimos estando nosotros llenos de la revelación de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, finalmente llega a Jerusalén. Todo luce de lo más normal. La iglesia de Jerusalén lo recibe con gozo. Al apóstol Pablo dice, estaban todos gozosos. Bueno, esto es natural. Dice, se hallaron reunidos y con gozo. Vamos al versículo 18. Dice, al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bueno, los ancianos lo están esperando. Jacob, básicamente, lo vamos a confundir, es Santiago, el mismo que escribió Santiago. Se cree que era un pariente de Jesucristo. En este tiempo a los primos se les llamaba hermanos, entonces realmente no sabemos si es un hermano carnal de Cristo, si María tuvo muchos hijos. Hay quien defiende que María tuvo más hijos, hay quien dice no, es una abominación, María se quedó célibe. En realidad va en contra de los principios del judaísmo. Una mujer judía, entre más hijos tenga, es más bendecida por Dios. Entonces, bueno, la quieren mantener estas ideas de celibato, se mantuvo célibe sin tener contacto sexual con José, porque era una mujer santa. Pero estas son concepciones muy, muy católicas, no son concepciones judías. En realidad el catolicismo introdujo esta idea de celibato cuando se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, el Vaticano básicamente, y como los padres, los papas se casaban, tenían hijos y heredaban sus fortunas a sus hijos, el Vaticano dijo, ¿cómo hacemos para recibir los ingresos? Pues que no tengan familia, ¿no? Entonces una persona sin familia no tiene herederos y le deja toda su fortuna al Vaticano, y a la fecha es lo que se practica, ¿no? El padre puede ser muy rico, tener una casa muy grande, coches y lo que sea. Al fin todo eso va a pasar a manos de la iglesia y va a mantener su status quo y su economía. Entonces, estas ideas de celibato dentro del cristianismo no son de este tiempo, son concepciones muy católicas. La santidad que se da por medio de la relación sexual más bien es algo católico más que cristiano. Entonces, no sabemos si era hermano o primo, pero debió haber sido un pariente muy cercano de Cristo. Esta persona, Santiago, no era el elegido para quedarse como cabeza de la iglesia. El elegido era Pedro. Jesucristo le dijo, Pedro, a ti te doy las llaves del reino, tú vas a ser el que guía a las ovejas. Pedro empezó muy bien, tuvo su revelación a los gentiles, ¿no? Cuando estuvo con Cornelio, se convirtieron. Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Fue algo increíble lo que sucedió. Y de pronto el hombre, algo le pasó, se desvió, no entendió el mensaje de Cristo, no creyó realmente que Cristo era para los gentiles, o la iglesia en Jerusalén, el judaísmo de Jerusalén lo oprimió tanto que dijo, no, estoy mal en mis percepciones. Y finalmente, como decían hace algunos años, en los 90s, se lo llevaron al baile, ¿no? Te llevaron al baile, Margarito, lo siento, y perdió ese llamado pastoral. Esto es bien importante porque nos concierne también a nosotros. Puede ser que tengas un llamado real y legítimo y que Dios esté esperando levantarte en un ministerio, pero si no te pones las pilas, Dios te sustituye, no te va a estar esperando, no tiene tiempo, tiene un plan y una agenda perfecta. Esto le pasó a nuestro amado hermano David Huerta, nuestro tecladista. Él venía de una iglesia luterana, el pastor Corona no tuvo hijos y dijo, tú has sido seleccionado, el Espíritu me puso que tú te quedaras como cabeza de la iglesia. Y la pensó mucho, dijo, como que no sé, no creo, quién sabe. Y se levantó otra persona dentro de la misma iglesia, Moisés Pérez, un hombre muy, muy educado en las Sagradas Escrituras,
y dijo, vámonos, no, si tú no la quieres, yo sí la quiero, y se hizo pastor de esa congregación. Y bueno, buen pastor, mal pastor, al Señor no le importa, lo que necesitaba era un pastor para su grey. ¿Sí me explico? Aquí pasó exactamente lo mismo. El elegido, el llamado era Pedro, y algo pasó, se deslizó, dudó, titubeó, y Santiago dijo, aprovecho el hueco, alguien necesita tomar el control de la iglesia, porque si no el movimiento va a perecer, y lo tomó Santiago. Y bueno, entre Santiago y Pedro hay una gran diferencia. Santiago era un hombre educado, por supuesto, en las Sagradas Escrituras, pero era muy legalista, era un hombre muy religioso. Pedro era un hombre inculto, pero había aprendido de boca del Señor, y Cristo lo quería totalmente neófito para llenarlo, ¿no? Hay veces que Dios utiliza vasos vacíos para llenarlos, ¿no? Los vasos llenos, como el del apóstol Pablo, los utiliza para otras cosas. Decía, voy a llenar a Pedro y le voy a enseñar lo que es la gracia, lo voy a llevar de la mano. Tuvo una visión viendo el mundo gentil, Jesucristo diciéndole, no hay no hagas acepción de personas, no le llames inmundo a los gentiles, a los que yo he limpiado con mi sangre. Y Pedro ahí iba creciendo, diciendo, wow, miren lo que está pasando con los gentiles. Y algo pasó. Lucas no nos dice qué le pasó a Pedro, en qué momento se deslizó, en qué momento se volvió religioso y volvió a los fundamentos del judaísmo. Esto es peligroso, es como volver a nuestra vida anterior, como volver o regresar al catolicismo, como volver o regresar a los vicios, como dejar de creer en Dios de un momento para otro. Y bueno, quién sabe qué es lo que ocurre en nuestras vidas o en el corazón de esta persona. Recordemos que Lucas es el seguidor del apóstol Pablo. Bueno, ya regresó la imagen. Es el seguidor del apóstol Pablo, no de Pedro. Pedro necesitó un escriba ahí que cuando menos entendiera su corazón. Entonces, bueno, Lucas nos enfatiza que todos los ancianos se reunieron para oírlo, ¿no? Finalmente el nombre de Pablo se escuchaba en todas partes. Esta es la fortaleza Antonia, lo que quedó de ella a la entrada de Jerusalén, en una de sus puertas. Creo que tiene movimiento, la gráfica sí tiene movimiento. Y bueno, quieren saber la iglesia en qué pasos anda Pablo para saber qué medidas toman. Estamos en el versículo 18, ¿verdad? Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bueno, ya vimos el desorden, ¿no? Está Jacobo, está Santiago en vez de Pedro, lo cual era un desorden en la iglesia, este misterio. Y es muy representativo que Pablo llegue a contar lo que está haciendo Dios en los gentiles. ¿Sí me explico? Llega emocionadísimo, hermanos, no tienen idea lo que está pasando en el mundo gentil, en Asia. Es todo un mundo enorme, gigantesco. Estamos hablando de toda la península de Anatolia, bueno, no de Anatolia, de Asia. Se consideraba básicamente Turquía y Grecia, las islas griegas, dice, y está habiendo un mover increíble en esta parte del mundo, y voy hacia Roma, y voy hacia España, y vamos a impactar Europa. Bernabé ya está en Italia con esta misma visión. ¿Sí me explico? El cristianismo se está expandiendo en el mundo de los gentiles, ¿no? Finalmente, hermanos, gloria a Dios, ¿no? Estamos llegando, no sé, a China, hermano, estamos llegando a Japón, estamos llegando con estos predicadores, ¿no? A África, Sudáfrica, y todos salieron del centro cristiano del reino de Dios, la bendición. Y de pronto, fíjate en el versículo 20, dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley.
¿no? O sea, imagínate, ¿no? Hermanos, ya llegamos a China, llegamos a Sudáfrica, llegamos a Japón, y me contestan y dicen, sí, sabes, hay que guardar las tradiciones mexicanas, ¿no? Hay que seguirles enseñando de Quetzalcóatl para que el nombre, no sé, de Tloquenahuaque sea también aprendido entre los chinos, y que los chinos aprendan español, ¿no? Y confiesen el nombre de Jesucristo en español. Y les dice Pablo así como que, no escucharon lo que les dije, ¿no? Son 1.500 millones de chinos, ¿no? Hablan chino, no les voy a predicar en español, se les tiene que predicar en chino, tienen unas costumbres distintas, están creyendo en Cristo, no, hay que mexicanizarlos, ¿no? Esto es básicamente lo que le responde la iglesia a Pablo en Jerusalén. Es terrible, realmente no entendieron, se quedaron pensando en chiquito, en su pequeña iglesita, en una secta del judaísmo, porque el cristianismo era una secta del judaísmo, como había un montón de sectas en ese entonces, los esenios, los fariseos, los saduceos, los sicarios y los cristianos. Era una secta más, ¿no? Una secta más de una religión minoritaria. Desde hace muchísimo tiempo el judaísmo siempre fue una religión minoritaria, nunca impactó a las naciones, ¿no? Mejor los griegos se expandieron, mejor, ¿sí me explico? Y hasta la fecha sigue siendo minoritario el judaísmo. Hay más musulmanes y hay más shintoístas que cristianos, pero el judaísmo es una minoría. Estuvo a punto de desaparecer en la Segunda Guerra Mundial, se revitalizó, el hebreo estuvo a punto de desaparecer, era considerado una lengua muerta. ¿Sí me explico? Es decir, la visión de Jerusalén era tan pequeña, tan parca, tan mezquina y tan chiquita, ¿no? Así como vamos a quedarnos aquí y hacemos nuestra iglesita y nuestra secta. Dice, le contestan a Pablo, sí, Pablo, mira aquí en Jerusalén cuántos miles de judíos se han convertido, por favor. ¿Sí me explico? ¿Cuál era la población de Jerusalén en este tiempo? ¿Te gusta? No sé, y estoy exagerando, 6 millones de personas, comparadas con todo el mundo de Asia, millones de millones convirtiéndose en masa y la obra creciendo. ¿Sí me explico? Y mentira que se estuvieran convirtiendo en masa en Jerusalén. Hubo una conversión masiva de 3,000 personas y otra de 5,000, pero dejaron el cristianismo, siguieron con su judaísmo y finalmente la iglesia se hizo pequeña. ¿Sí me explico? A esto se enfrentó Pablo, se enfrentó a un pensamiento cuadradísimo y cerradísimo que manejaba rituales muy excluyentes. El argumento es que Cristo era judío, ¿no? Y es el mismo argumento que siguen usando las sectas mesiánicas hasta el día de hoy. Te dicen Jesucristo era judío, por lo tanto debemos guardar, ¿no? Mandamientos judíos, ¿no? La kippah, el Shabbat, bueno, pues nosotros guardamos el Shabbat dominical, ¿no? No, pastor, eso no se vale. Les digo, ay, pónganse a leer. Bueno, si me explico, tenemos que guardar los rituales judíos, la circuncisión, porque Cristo era judío. Había que guardar no solo la Torah, sino los ritos y los rituales del judaísmo, y son incapaces de entender la supranacionalidad de Dios, que es básicamente el argumento central de todo el libro de los Hechos. El libro de los Hechos habla de la resurrección, por supuesto, habla del mensaje de Cristo, pero el enfoque es la supranacionalidad, es decir, Dios está por encima de las naciones. Lo siento, hermanos, Dios no es cristiano, ni es católico, ni es judío, ni es musulmán, ni es mexicano, ni es judío. Está por encima de todo eso. Ese es el argumento de Lucas que la iglesia en Jerusalén no pudo ver. Y seguimos a veces cegados con esto mismo. Pensamos que Dios nada más se manifiesta en esta iglesia, en el centro cristiano, el reino de Dios, y que nada más yo recibo la revelación divina y que los otros pastores no la reciben. Y esto es real, es un testimonio de un pastor conocidísimo que escribió el libro de Exousia. Me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo del pastor, creo que era Fernando Sosa,
y él lo confesó en el libro, por eso lo estoy balconeando en público, él lo confesó en el libro, dijo, fue tanta mi soberbia de creerme la cabeza de todo México que llegué a pensar que Dios nada más me revelaba a mí la última revelación, que los otros pastores tenían que aprender solamente de mí, ¿no? Esto le pasó, no sé, una idea mezquina y chiquitita de decir, Dios nada más me habla a mí, ¿no? Tengo la verdad absoluta. La iglesia de Jerusalén responde tonta y fanáticamente, y esto pasa por ignorancia. La mayoría de ellos jamás habían salido de Israel, ¿no? Toda esta gente que dice que el AIFA está muy lejos, digo, sin propensiones políticas, ¿no? Digo yo, jamás han salido ni Estados Unidos, ¿no? Vete a Dallas y la ciudad de Dallas está a 2 horas del aeropuerto, y dime tú si alguien le reclamó al gobernador, tienes que tomar un transporte que se tarda 40 minutos a una central, y de la central haces lo que se te dé la gana, te vas en metro, en tren, rentas un coche o lo que sea, se hacen 2 horas al centro de Dallas en transporte público. Si has ido a Londres, el aeropuerto de Heathrow está a 90 minutos en taxi, o sea, tan lejísimos, y Gatwick está peor, está todavía más lejos, ¿no? Cuando tienes que hacer un traslado de un aeropuerto a otro, nos tocó de Heathrow a Gatwick. Le dije a mi mamá, iba con mi sobrino, dije, ay, vámonos en metro, sirve que vamos viendo ahí el paisaje. Gran error, hubiéramos tomado un taxi, llegamos corriendo ahí al aeropuerto, ya casi perdíamos el vuelo, ¿no? Le dije, yo estoy un poco cerca, estaba lejísimos, estaba como a 3 horas en metro y había que transbordar y tomar el tren, y fue un rollo. Entonces es la ignorancia de vivir encerrados en un mundito. ¿Sabes que eso nos pasa a todo mundo? Hacemos un círculo muy pequeño, nuestro círculo de amigos no pasa los 20 personas, y tu círculo íntimo es de 5 o de 6 personas, es decir, vives en un mundo muy pequeño. Bueno, qué bueno, así es el ser humano, pero tienes que abrir los ojos y darte cuenta que hay un universo, que hay otro país, que hay gente que habla chino y otros que hablan japonés, ¿sí me explico? Y que es gente muy valiosa, no solamente los mexicanos o los norteamericanos. Entonces, lo mismo sucede cuando somos tan miopes y pensamos que tenemos todas las respuestas. Las mentes más sabias de este siglo, hermanos, y se los digo, los astrofísicos que andan viendo las estrellas y que sacan los descubrimientos del Hubble, están, y bueno, del otro James Webb, del otro telescopio, están a 14,000 millones de años de obtener una respuesta clara, ¿no? Cuando lees los libros de astrofísica, estos hombres no tienen nada en claro, o sea, tienen más dudas que respuestas. Y para poder entender el mundo cuántico, estamos de aquí a Júpiter, y esto es textual, necesitan hacer un acelerador de partículas que llegue a Júpiter, dé la vuelta y regrese a la Tierra para poder ver si el universo está conformado por cuerdas o no. Es decir, no tienen ni la más remota idea de cómo son las partículas más elementales que conforman la materia. Creen que son cuerdas vibrantes, pero lo creen así como por fe. Sí, pues yo también creo en un Dios todopoderoso. Estos también creen en una cuerda que vibra y que no se puede comprobar científicamente. Así está la ciencia de miope, ¿no? Y te dicen, sí, yo lo sé y lo tengo bien claro. No tienen nada en claro, te decepcionas, encuentras más huecos, más vacíos, dices, no, o sea que no sabe nada este hombre. Y seguimos. ¿Quién fue el que dijo, yo solo sé que no sé nada? Creo que fue Descartes, ¿no? ¿Quién? Sócrates. Bueno, Sócrates dijo, yo solo sé que no sé nada. Seguimos en las mismas, solo sabemos que no sabemos nada. Hechos 21:21, dice la Escritura, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, no les importó, dijimos, lo que les dijo Pablo. Los religiosos ignorantes ya tenían el veredicto hecho, ¿no? Ya lo habían juzgado. Esto sucede cuando tienes prejuicios
y no permites hacerte un juicio propio. Nos ha pasado muchísimas veces, desde que tenía 12 años, una mujer ignorante, prejuiciada en la secundaria, quién sabe quién le dijo que era traviesísimo en la primaria, lo cual no era sin fundamento, no era un niño travieso, había otros peores que yo. Me hizo la vida de cuadritos por el prejuicio que tenía de que era un mal niño. Ni qué decir con los cristianos que llegan prejuiciados porque un pastor les habló mal de una oveja, ¿no? Cuidado con la oveja esta, mira, y te sacan ahí santo y seña, y el pastor trae un prejuicio. Me ha tocado ver pastores prejuiciados que dicen, no, este hermano, no ore por él, porque ya me había dicho el otro pastor que de cuidado. Dices tú, oye, hazte una idea propia, ¿no?, de la persona antes de emitir un juicio. Realmente lastiman muchos corazones, ¿no? Andan sacando el pasado de las personas en público y traen todo su prejuicio, y dices, ¿dónde está el nuevo cambio en Cristo? ¿Dónde está el nací de nuevo y soy una persona nueva? ¿Qué parte no has entendido de que el Señor vino a limpiar todos nuestros pecados y nos vino a hacer una gente nueva? ¿En quién has creído entonces si no crees en el cambio que puede hacer una persona, que puede hacer Cristo en el corazón de una persona, ¿no? Sí, yo era de lo peor, pero el Señor ya me transformó, ¿no? Hace 25 años que no consumo ninguna sustancia tóxica, hace más de 10 años que no bebo alcohol, hubo una transformación. Hace más de, no sé, como 5 o 6 años que no pego un grito sobrenatural, ¿no? Digo, sí me exalto y sí grito, pero ya de esos gritos sobrenaturales se quedaron en el pasado. Hace más de 20 y tantos años que no fumo. Es decir, hubo un cambio en tu vida para que llegue un pastor, un cristiano, y te diga, sí, me acuerdo en qué pasos andabas. Y entonces les contestas con el barazo y le dices, mira lo que puede hacer Cristo en la vida de una persona. No te avergüences, hermano, de tu testimonio, porque el testimonio es lo que avergüenza al diablo. Dile, sí, era de lo peor y mira cómo me transformó Jesucristo el día de hoy, cómo su sangre hizo ese cambio dentro de mí. Todos tenemos un pasado penoso o tortuoso, ¿no? Y los que no, gloria a Dios por sus vidas. Yo no me avergüenzo de mi pasado, y si Dios me diera a escoger, lo volvería a hacer, ¿no? Y me metería más cosas para hablar con más bases. Realmente entiendo a las personas cuando llegan con un problema y me dicen, pastor, estoy batallando con esto. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Eres más sano que yo batallé con un montón de cosas, y hay un puente de comprensión, y le digo, y mira, cómo Dios me cambió y cómo Dios me ayudó y cómo hay esperanza en el Señor y en todo lo que hacemos. Y esto en toda y en cada área de nuestras vidas. Dejamos nuestro viejo hombre atrás. ¿Le sabes a alguien algo del pasado? Déjalo en el pasado. Permítele a esa persona crecer en su nueva vida, porque no, cuando no lo haces te posicionas como Satanás, eres el acusador, le estás sacando sus pecados a cada rato. Mira lo que hizo, mira lo que hizo. Eso es lo que hace el diablo delante de Dios, y Dios le contesta, sí, pero pues mi sangre ya pagó por esos pecados, así que trae un cuento nuevo, ¿no? de Cristo para adelante, ¿no? No estés con tus cosas viejas. Y peor aún cuando tenemos un prejuicio religioso terrible. Me pasó con este pastor ignorante canadiense, y había estudiado en un seminario. Fui a dar un curso de Cábala a Puebla, y el hombre era tan ignorante que me boicoteó el curso, ahí diciendo a los pastores que la Cábala hablaba de sexo. Dije yo, pues, ¿de dónde sacó eso? No, todavía me hubiera dicho, la Cábala habla de brujería. Bueno, se la creo, es lo que todo el mundo piensa, pero de sexo, ¿no? Dije yo, no de haber visto en su revista de Playboy que se escondía todas las noches, y ha de haber visto cábala tantránica, ¿no? Para posiciones sexuales. Claro que sí, sino ¿de dónde saca este pervertido? Shepard se apellidaba el hombre, un hombre réprobo. Entonces, no es posible que supuestamente un canadiense, que en teoría debía ser más culto, tuviera estos prejuicios. Me pongo a investigar antes, ¿no? A ver de qué se trata, o le pregunto al expositor, oye, mira, tengo muchas dudas, explícame lo que es. Lo hubiera dicho fácilmente, son interpretaciones bíblicas del siglo XVI, o sea,
de sexo. Déjame ver si he leído algo de sexo. No me acuerdo. Debe mencionar algo de la sexualidad, es muy importante en el judaísmo. Pero así que tú digas, el tema central es la Biblia y las interpretaciones que hace la comunidad sefaradí de los siglos XII al XVI. Mira las acusaciones contra Pablo: apostatas en contra de la circuncisión. Y en hebreo dice, enseñas a las personas a no cumplir la Torá, ¿no? Textual. Y todas las acusaciones son ciertas, por supuesto. Pablo es un opositor de la circuncisión. Les dice, no les sirve de nada que se circunciden clínicamente, circuncídese el corazón. Dice, el que se circuncide está obligado a guardar toda la ley. Dice, ustedes no se circunciden. Y por supuesto, me sorprendió mucho, creo que fue el libro de Gálatas, hay una oposición a la Torah, no solamente, bueno, el libro de Gálatas en hebreo, hay una oposición completamente a la Torah. Dice, estos mandamientos no sirven, son mandamientos de hombres, enfoquémonos en el amor al prójimo, enfoquémonos en el amor a Dios. Entonces, bueno, ahora que acabemos Hechos, vamos a estudiar Gálatas. Y este hombre tenía una revelación que nadie entendía, bueno, nadie en Jerusalén. La revelación era que la salvación, por supuesto, venía por la piedad de Dios, sin necesidad de guardar los mandamientos de la ley. Y se espantaban, ¿dónde quedan los mandamientos de la ley? Vamos a hacer una anarquía. Y él decía, no, los mandamientos de la ley los guardas por amor a Dios, no por obligación. Recibiste por la piedad de Cristo la salvación. Intenta cambiar, intenta ser buena persona, no por la salvación, sino por el amor a Dios, no como un yugo condenatorio, sino como un yugo ligero de decir, Señor, estoy intentando cambiar. Esto ha predicado nuestra hermana Tabata varias veces los miércoles. Fue demasiado para Jerusalén apegados a la religión. Y esto es un principio que sigue el judaísmo al pie de la letra. Es un principio, fíjate lo paradójico y lo contradictorio. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el Holocausto, cuando el genocidio nazi, hay un principio que rige el judaísmo moderno. Esto es, cuando un grupo de personas tienen su Sanedrín, 20 personas piensan una cosa, y hay una sola persona que piense distinto, el judaísmo lo tiene por dogma, dice, la persona que piensa distinto es la que tiene la razón, ¿no? Ay, ¿a poco? Pero 20 piensan igual. Dice, sí, pero el que piensa distinto tiene una perspectiva diferente que los otros 20 no han visto, y por lo tanto vamos a hacerle caso al que piensa diferente. Y así se rige la Knesset, así se rige el parlamento israelí. Si todos están de acuerdo y hay uno que dice, tengo mis dudas, todo el mundo dice, vamos a hacerle caso al que tiene las dudas. Si la iglesia se hubiera regido así, habrían escuchado a Pablo, ¿no? Todo el mundo pensaba que Pablo estaba mal, y Pablo era el único que pensaba distinto, y realmente Pablo era el único que estaba bien. Y este es un dogma o un paradigma que sigue el judaísmo actual. Bueno, en tiempos de Cristo todavía no lo conocían, es algo muy moderno. Vamos a Hechos 21-22. Dice la Escritura, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Obvio que la multitud quiere ver a Pablo. Es como si dijéramos que Benihim, Cash Luna o Miel San Marcos vienen al reino de Dios. Lo tendríamos saturado, repleto de gente, y hasta gente en la calle. Cerraríamos ahí la avenida, ¿no? Sacaríamos las bocinas, ¿no? Y pediríamos un permiso en la delegación para hacer la prédica en el parque, porque no cabría aquí la gente. Acaba de venir Franklin Graham, reunió a 25,000 personas, gracias a Dios por los organizadores que llevaron al grupo de jóvenes, ¿no? Por Renatita, por Fernando,
que llevaron al grupo de jóvenes a este evento y se quedaron 5,000 personas más afuera. No hay mucha gente que dijo, quiero ir a ver al hijo de Billy Graham, este gran evangelista, predicador, quiero conocer. Y bueno, otros decían, yo quiero escuchar a Miel San Marcos, cada quien iba por su gallo. Sí me explico, obvio que querían ver a Pablo, era famosísimo, había rebasado por mucho a los otros apóstoles que sí hacían milagros, pero solamente para este reducido grupo de judíos. ¿Sí me explico? Como los predicadores que llegan y dicen, ay, no eres cristiano, no puedo orar por ti, ¿no? Como, ¿sí me explico? ¿No? Hasta que no te conviertas, te bautices, 10 meses y vengas a la iglesia 5 años o 6 meses, entonces ya voy a poder orar por ti y liberarte. Completamente antibíblico. Cuando una persona te dice, primero conviértete y después oro por ti, no es bíblico, ¿no? Al contrario, la conversión, el milagro, es lo que a veces convence a las personas. A la iglesia primitiva, bueno, a la iglesia de Jerusalén le preocupaba la postura de Pablo, la influencia que pudiera tener, ¿no? Que Pablo hablara y les dijera, no se circunciden, hermanos, y se les viniera un problema encima. Por supuesto es una preocupación real porque no habían entendido el mensaje. Cuando invitamos predicadores, es muy peligroso, luego traen ideas totalmente chuecas y pueden confundir a los hermanos. Dejamos de invitar a predicadores a la iglesia después de que vinieron varios contaminados, unos creían en ovnis, otros usaban mediums. Dije, basta, ¿no? Vamos nada más a gente conocida que sepamos que predican la sana doctrina. Pero aquí, bueno, el miedo estaba fundamentado en una visión muy parca del mensaje de Cristo y en una negación total al cambio. Vamos a Hechos 21:23. Dice la Escritura, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderemos que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ya tenían la solución, le dieron una salida obligada, lo manipularon para que hiciera lo que querían, y bueno, esto es lo que levanta sospecha en muchos teólogos de que en realidad le querían poner un 4, ¿no? Esta respuesta ya hecha, ya tenían un plan fabricado. Le dijeron, mira Pablo, haz esto, no nos importa el mundo gentil, nosotros somos judíos, hay miles de judíos en todas partes, ¿no? El judaísmo va a impactar. Por supuesto que no, haz esto, ¿no? Ya tenemos el plan, a ver qué tan obediente eres. La estrategia parece inmaculada, cándida, sin estratagema. Le pagas a unos judíos sus votos nazarenos, no se van a rapar el cabello, y los acompañas ahí al templo y todo el mundo va a ver que andas ordenadamente conforme a la ley de Moisés, ¿no? Que sigues guardando los mandamientos mosaicos. Y bueno, como tú vas a ser ejemplo porque eres cabeza, los demás van a seguir sujetos a la ley. Y Pablo era un hombre de mente increíblemente abierta, lo expresó en 1 Corintios 9:20, dice, si estoy con los judíos, me hago como judío, ¿no? Y si estoy con los gentiles, me hago como gentil. Y piensa, pues me llevo a la fiesta en paz, y la iglesia en Jerusalén, que es el órgano central del cristianismo, me sigue apoyando, y finalmente voy a hacer lo que me siga dando la gana en Asia, ¿no? Porque estos ni siquiera tienen el valor de salir de Jerusalén, ¿no? O sea, ni siquiera tienen el valor de ir a verificar la obra, ¿no? Le mandaban algunos espías a la iglesia, a sus iglesias, pero se convertían, ¿no? Esto pasó, me parece que fue Bernabé, que lo mandaron de espía, ¿no? Y se convirtió, y bueno, finalmente llegó el evangelio a Italia. Bueno, ¿qué puede pasar? Eso hacemos nosotros en las bodas. Si son cristianos, católicos o yugo desigual, nosotros los casamos, hermanos. ¿Sí me explico? Y se ponen bien contentos los muchachos, dicen, ay, sí nos va a casar. Claro, no hay ningún problema.
lo importante es que te lleves una bendición. ¿Sí me explico? Es mejor que estés con un anillo, es mejor que estés casado con una bendición, a que andes en unión libre, o a que andes, nosotros le llamamos matrimonios irregulares. El término ya lo adoptó Javier Hermoso, también amplió su visión, porque hay pastores muy cerrados también. Dicen, no, los dos tienen que ser cristianos, y tienen que venir al curso, y tienen que bautizarse, y tienen que... Dices tú, ¿para qué? Si al rato, si se van a divorciar, ¿no? Después de todo el show, en serio. Y hay parejas que llevan juntas años, y dices tú, pues están más casados, lo único que quieren es una bendición. Nos pasó con esta chica, llevaba 16 años viviendo con su pareja en unión libre, y cuando le pidieron al sacerdote católico, porque los dos eran católicos, que los casara, por supuesto que los mandaron a volar, ¿no? Les dijo el sacerdote, necesitan la fe de bautismo, la primera comunión, un montón de requisitos. Los padrinos tienen que estar casados, ¿no? Ya saben sus requisitos católicos. Y me dijeron, Lauro, eres nuestra única opción. Dije yo, bueno, soy plato de segundo uso, y lo puse en oración y le dije, Señor, los caso, no los caso. Y Dios me dijo, lo que quieren es una bendición, bendícelos, ¿no? Finalmente la bendición viene de Dios, y están más casados que muchas parejas que has casado que se han divorciado a los 6 meses, ¿no? Entonces, esto mismo pensó Pablo. Dijo, bueno, pues mira, no pasa nada. Quieren que le juegue al judío, que los acompañe al templo, pues los acompaño al templo, les pago sus votos nazarenos, no pasa absolutamente nada. Vamos a Hechos 21-25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Bueno, este texto es muy controversial, porque en teoría ya lo habían acordado eso desde Hechos 15, ¿no? Cuando Pablo visitó por primera vez la iglesia de Jerusalén con Bernabé. Hay quien piensa que Lucas se confundió, ¿no? Es como que Lucas no supo bien cómo estuvo, si se lo dijeron antes o después, y mejor lo puso 2 veces por si las dudas. Yo no lo creo. Este es un escritor experto, no pone una letra de más, no escribió cada letra está ahí pensada, ¿no? Cómo la expresión, cómo la va a poner. Entonces yo lo que realmente pienso es que nos está diciendo algo, que la primera vez que pasó esto en Hechos 15, Pablo les dio el avión, por supuesto, ¿no? Como solía, sí, ustedes manden las leyes que quieran, fornicación y de ahogado, que no comamos sangre, moronga, no hay problema. Sí, yo me llevo la carta y se la muestro a las iglesias. Y llegando a Asia, dijo, ay, qué flojera, y hasta escribió una carta en Corintios donde decía, mira, los débiles de fe no pueden comer moronga, los que tenemos la fe fuerte sí podemos comer moronga, ¿no? Los débiles en fe no pueden comer en un restaurante donde hay una virgen ahí de Guadalupe. Los que somos fuertes en fe no nos importa, dice, porque sabemos que un ídolo nada es en el mundo, es un pedazo de yeso, y yo no le estoy dando ninguna honra a ningún ídolo. Esto es fortísimo lo que escribe en Corintios el apóstol Pablo, ¿no? Dice, sí, hay unos débiles y hay unos fuertes. Eres fuerte, come morón. Eres débil, no la comas. ¿Sí me explico? Pero no andes condenando al que coma, y que no te vean, que un débil no te vea comiéndola, porque vas a mover su débil fe. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Es bastante fuerte lo que está diciendo. Y deja de enfatizar, por supuesto, en la circuncisión, en el aspecto sexual. A Pablo le daba igual, este hombre era célibe, es lo que se cree, aunque en Primera de Corintios 9:5 exhorta, dice, si alguien dice, también tengo derecho a tener una mujer por esposa, ¿no? Como Bernabé, como fulano, yo por qué no, ¿no? Entonces, bueno, fue como un decir, o sea, a mí no me reclamen porque yo sí tengo que guardar el celibato, ¿no? Como pasa con muchas personas, no, pastor, usted tiene que hacer así y asado, ¿no? Con los religiosos, Pablo les dijo, yo también tengo derecho a casarme y a tener hijos si quisiera, ¿no? Y en Primera de Corintios 8:4 fue cuando habla de la comida, dice, tiene cierta lógica
que no comas esto, que no comas aquello, pero realmente no pasa absolutamente nada. Entonces la iglesia puede ser que le estuviera reclamando las tres cosas, ¿no? Mira, como lo que te mandamos hace unos años no lo guardaste, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de mandarlo nuevamente a las iglesias en Asia para que ahora sí se cumpla lo que estamos diciendo. No coman ahogado, no coman sangre, guárdense de fornicación y tú guarda los votos nazareos. Es una forma también de ejercer el poder, de decir, no te confundas, Pablito, tú tienes todas las iglesias en Asia, pero Jerusalén sigue siendo el órgano central. Aquí seguimos decidiendo y aquí nomás mis chichalones truenan, ¿no? Los de Jacobo, ¿no? Ni los de Pedro. Entonces aquí tú te vas a sujetar y se va a hacer así como decimos. Esto es el ejercicio del poder. Le están diciendo o te sujetas o te quitamos la cobertura, ¿no? Como si la necesitara. El hombre les llevó una fortuna porque la iglesia en Jerusalén estaba en quiebra total y les llevó una super ofrenda. Entonces, bueno, es como un ejercicio de poder, ¿no? Es, sí, voy a estar muy triste que me quites la cobertura. Realmente se la quería llevar en paz, tenía respeto por los apóstoles. Y luego preguntan de dónde salieron los nicolaitas, ¿no? Pues digo, si Jerusalén era completamente nicolaita. Vamos a Hechos 21-26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo les da el avión y aquí lo tenemos haciendo lo que Jerusalén le mandó. Ahora fíjate bien, si Pablo es perseguido por los judíos, ¿no? Lo están persiguiendo los judíos en cada ciudad de Asia y de pronto llega a Judeolandia, ¿no? Al lugar donde hay un montón de judíos y la iglesia que lo metió escondidas, ¿no? Tuvo que pasar por segundas personas, no llegó directamente con los apóstoles, ¿se acuerdan? Lo pasaron primero con un secundón, como que lo catearon y luego escondidas lo metieron con Santiago. ¿Cómo se le ocurre a Santiago exponerlo en público? ¿Sí me explico? Mira, te vas con ellos al templo y ahí te purificas. Al famosísimo apóstata, ¿no? Que iba en contra de la Torá, apóstol Pablo, lo voy a exponer en público para que todos sus enemigos y sus perseguidores lo vean. Es como ilógico. Por eso hay quien piensa que realmente Jerusalén le puso un 4. Le dijeron, mira, lo mandamos allá al despeñadero, que lo vean todos y que Dios decida, ¿no? Que los judíos decidan su paradero. Es realmente como para ponerse a pensar. Esto es lo que nos deja ver Lucas. Lucas ve un complot, dice, no tiene lógica que hubieran expuesto públicamente al apóstol Pablo, ¿no? Para que lo reconocieran. Entonces, bueno, hay todo un grupo de teólogos, yo estoy de acuerdo con ellos, que piensan que la iglesia de Jerusalén le puso una trampa a Pablo, ¿no? Realmente el hombre tenía una predicación muy controversial. Estos no pudieron romper el paradigma. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? En cada sinagoga de Asia llegaba con los judíos, les predicaba el mensaje y llegaba un momento que decía que no nos circuncidemos, ¡pau!, ¿no? Y lo sacaban, lo perseguían, lo querían matar, persecución de brujas, y es cuando formaba él una iglesia independiente con un cristianismo limpio y puro. No pudo con Jerusalén, no pudo con la ceguera o la miopía religiosa de estas personas. Por eso nosotros somos tan enemigos de los religiosos. Digo, a veces yo era muy religioso. Cuando me convertí al cristianismo, vuela uno en nubes de santidad. Oh sí, soy cristiano, el Señor ya perdonó mis pecados, andas así en la nube rosa, Dios me da revelación, soy su escogido, y andas juzgando gente y apuntando y diciendo pecador, ¿no? Y no, el Espíritu Santo me dio mis varazos, me decía, no seas hipócrita, me decía, ay, la pedrada, y me lo decía
cada vez que apuntaba a alguien, y con el juicio peor. Cada vez que levanté juicio me pasaron cosas terribles, se me rompió el diente, mi esposa me rayó toda la cara con la uña, digo yo, vergüenza pública. Dije yo, Señor, perdóname y ayúdame a no levantar juicio, porque la verdad es que a veces somos muy juiciosos, muy religiosos. Bueno, la iglesia en Jerusalén no se pudo quitar esto, y hay quien piensa entregaron a Pablo a una trampa total. Santiago, la pregunta que nos hacemos es: Santiago el legalista, porque su carta es hermosa, ¿fue capaz de hacer algo así? ¿No? ¿Tuvo el corazón o las agallas, o pensando que estaba haciendo algo por Cristo? Entregó a Pablo en manos de los gentiles, le puso una trampa. Hay quien dice que incluso los judíos a los que mandó raparse ni siquiera eran judíos, eran griegos conocidos de la comunidad, y la gente dijo: Pablo realmente metió griegos en el templo, una afrenta total, porque eran griegos y no eran judíos. Y cuando yo leo a Santiago, siempre me pregunto, este hombre que habla, ¿no?, del actuar de la fe por las obras, ¿pudo ser capaz de llevar a cabo esta traición al apóstol Pablo? No se lo pierdan en la siguiente Santa Cena, ¿no? Lo vamos a ver el próximo mes, si fue capaz o no, sus motivaciones. ¿Era Santiago realmente un lobo rapaz, oveja, un lobo vestido de oveja, o realmente él creyó en lo que pasaba? ¿Fue pura coincidencia? No se pierdan la conclusión en la siguiente Santa Cena. Pablo, hermanos, era una figura controversial. La iglesia en Jerusalén no entendió el mensaje universal de Jesucristo, siguieron sumidos en una visión muy miope del cristianismo, y expusieron a Pablo para deshacerse de él, ¿no? Lo expusieron públicamente para deshacerse de él. Esa es nuestra conclusión el día de hoy. No se pierdan la continuación de esta historia el próximo mes y la próxima Santa Cena. El Señor les bendiga. Tuvimos algunos problemas de conexión por internet, entonces bueno, esperemos que el video de YouTube se suba completo en alta definición. El Señor esté con ustedes, el Señor llene de piedad sus vidas, abra sus corazones, quite toda religiosidad, y puedan entender y experimentar ese cambio glorioso que obra la sangre de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.